La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Sin la literatura no entenderíamos la historia. No sabríamos cómo fue el proceso que nos llevó hasta donde estamos ahora. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Por qué son tan escasos los contenidos sobre literatura en la televisión? ¿Qué tanto ayudan estos contenidos a promover el interés por la literatura? Sí, por supuesto que me gusta ver programas de literatura. De hecho, pienso que la literatura es el que nos ha permitido a nosotros conocer nuestra historia pasada y, por supuesto, la actual. Recuerdo mucho un programa que había de RH Moreno Durán, si no estoy mal, se llamaba Palabra Mayor. La entrevistadora creo que era Margarita Vidal, un programa bastante interesante. Si me gustaría ver programas que hablen de literatura, claro que sí, sería genial, pero es difícil tener una referencia de cómo me gustaría que fuera. Recuerdo el programa Palabras Mayores, fue hace muchísimo tiempo. Por ello, es importantísimo la divulgación de la literatura, pero creo que conectándola con la cotidianidad de las personas y además con otros artes, para que sea más interesante. Eso, unido a una actualización de las redes públicas de literatura, ayudaría a una equidad de este importante recurso. Sí, en general consumo programas relacionados con la literatura, psicología, ensayo, novela, filosofía, entrevistas, notas bibliográficas, reseñas cinematográficas. Creo que indudablemente la televisión pública cumple un papel fundamental, central, como curador frente a temas de una enorme importancia, relevancia del debate público. La verdad no recuerdo ningún programa de literatura. De pronto en algunas magazines o secciones de entretenimiento de los noticieros hacen algunas reseñas literarias o de autores, o además cuando llega la Feria del Libro en Bogotá, sí se hace un gran despliegue por parte de algunos programas y son 15 días muy activos desde la literatura. Sí considero importante que existan espacios en torno a la literatura, espacios audiovisuales, sobre todo en estos tiempos modernos donde las redes sociales y la información que nos llega es muy rápida. Sin embargo, pues se debe considerar que estos espacios y este contenido audiovisual se genere en formas y en formatos que atraigan a nuevos públicos. La escritura es memoria colectiva. Ha sido el camino para conocer lo que pasa en el mundo. Gracias a ella, ideas que revolucionaron al mundo magnificaron su impacto. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que logró expandir sus ideales en busca de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Mediante la literatura, que es el arte de escribir y expresar sentimientos e ideas de manera creativa y estética, se pueden conocer los diferentes puntos de vista. La televisión pública colombiana, en diferentes momentos de su historia, ha utilizado el formato de la entrevista para dar a conocer el pensamiento de los escritores. Por ejemplo, en 1991 se emitió la serie Palabra Mayor, presentada por Margarita Vidal, en la cual se conocieron aspectos y facetas de los escritores, no solo de su obra, sino también de su vida personal.
En 2020, Señal Colombia emitió la serie Literatuber, en la cual se combinaban las técnicas de la televisión y también la estética de los youtubers. Recientemente, Señal Colombia comenzó a emitir la serie Señal Literaria, en la cual el periodista y también escritor Eric Duncan indaga sobre los amores, temores y pasiones de los escritores y su impacto en los lectores. Por eso hoy, en Todo lo que vemos, nos queremos preguntar: ¿por qué son tan escasos los espacios de televisión dedicados a la literatura? ¿Los televidentes se interesan por la literatura cuando ven la entrevista con algún escritor? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Nel Martín. Soy docente de primaria en el Colegio Fusca de Chía, Cundinamarca. Leer es algo fundamental. Yo creo que todo el mundo deberíamos leer y leer bastante. Leer por lo menos unos 10, 15, 20 libros al año. Pero a veces desafortunadamente por tanto trabajo, tantas obligaciones, uno deja de lado ese placer que es el de leer. Cuando era estudiante leía bastante. Con una compañera solíamos leer un libro a la semana, eso lo hicimos como durante unos 4 años tal vez. Leímos muchísimos libros. ¿Qué libros me gustan? Me gustan mucho los libros de Gabriel García Márquez. He leído algunos de ellos. He leído poesía colombiana. Y me gusta mucho también la fantasía de El Señor de los Anillos y de Harry Potter. He leído los libros y considero que la película brinda más elementos de los que uno se puede imaginar cuando lo lee. A veces la película ayuda a que uno tenga más elementos, ¿sí? Tenga más elementos en cuanto a los paisajes, las personalidades y las características de cada uno de los que participan en la obra. Me encantaría que en la TV pública hubiera más de estos contenidos en los que los diferentes autores para diferentes edades, no solo, digamos que sobre todo para los niños, porque considero que con los niños es con los que más se puede fomentar la lectura para que sea un hábito de vida. En mi colegio nos ganamos un premio el año pasado por fomentar la lectura a nivel Cundinamarca. Nos ganamos un premio, nos dieron 10 millones de pesos por ese trabajo que hicimos durante 2 años. Y esos niños ahorita tienen grandes habilidades para leer y para comprender lo que leen. Es importante que la televisión pública fomente esto para que las nuevas generaciones, independientemente del lugar donde estén, sea un centro urbano o sea un centro rural como el que estoy yo, o zonas apartadas como el Chocó, La Guajira, puedan tener la oportunidad de acceder a este tipo de contenidos. Porque la lectura es transversal a todas las áreas de la vida. Cuando uno está en el colegio, pues en todas las materias debe leer, pero cuando uno sale, esas herramientas para leer, comprender, interpretar, son vitales para tener una vida exitosa. Y por suerte yo creo que tenía como el único requisito que se necesita para ser escritor, creo yo, que es haber sido un buen lector. Básico. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender mejor cómo es la relación entre los escritores y la televisión, hemos invitado al programa a Piedad Bonet. Ella es novelista y escritora y también columnista de prensa. Piedad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, es un gusto estar conversando contigo hoy. ¿Los medios de comunicación hablan poco de literatura? Yo creo que estamos en una época en que se ha diversificado tanto lo de los medios audiovisuales que podemos decir que hay muchos espacios dedicados a la literatura. Por ejemplo, el género podcast. El género podcast está trabajando mucho con entrevistas a escritores. Me parece también que pues, en YouTube, en algunas plataformas encontramos entrevistas muy interesantes
a nivel mundial. Me parece, en cambio, que en televisión estos espacios que alguna vez existieron ahora son muy, muy, muy escasos. ¿Los medios audiovisuales compiten con la lectura? Sí, yo creo que la televisión desde hace mucho tiempo y los medios audiovisuales en general han arrasado un poco con el hábito de la lectura, ¿sí? Porque en lo audiovisual me parece que la actividad cerebral o la captación del mensaje es distinto, es, yo diría, menos activo que en la lectura. La lectura exige una concentración y una comprensión que son un poquito más difíciles. Entonces yo creo que los cerebros se van moldeando en las épocas de acuerdo con los medios predominantes, ¿no? Y me parece que como hay una especie de competencia entre los medios audiovisuales y la lectura lleva a las de perder. Y bueno, a eso sumémosle que no hay incentivos suficientes de lectura, estrategias, ¿no? Para conquistar sobre todo a los niños y a los jóvenes para la lectura. El amor, la amistad, la vida. Tras la aparición de Internet y las nuevas tecnologías de la información, ese universo que está cambiándolo todo, desde la manera en que la gente concibe sus relaciones con los demás hasta los hábitos más elementales de la cultura o la política, aunque es una redundancia porque la manera en que la gente concibe sus relaciones con los demás hace parte de la cultura y de la política. ¿Cómo se puede llegar a públicos poco interesados en la literatura? Bueno, yo creo que es que, para usar una expresión que de alguna manera odio, hay que reinventarse, ¿no? Esa palabra que surgió durante la pandemia. Y yo creo que se necesita mucha vitalidad en los presentadores, que estos sean mucho más ingeniosos, que las conversaciones sean inteligentes. Yo no soy de la teoría de que hay que volver eso como una especie de gran aparataje para seducir a un público que presumimos aburrido. Yo creo que hay mucha gente, no todos, pero sí una cantidad de público bastante importante que se interesa por el arte, por la cultura, por la literatura. Digamos que hay que trabajar a una estética. El siglo XX nos habituó a que los programas culturales eran como muy estáticos, de pura conversación, sin explotar los elementos puramente audiovisuales. Yo creo que hay que poner un cierto dramatismo, por decirlo de alguna manera, digamos, algo que resulte novedoso y resulte atrayente a la hora de hablar de literatura en medios audiovisuales. ¿La televisión puede favorecer el legado que deja la literatura contemporánea? Yo creo que siempre se puede. Yo creo que siempre se puede. Yo creo que hay autores que atraen mucho a la gente y formatos que atraen mucho a la gente. Entonces yo creo que sí, que es más, pienso que eso es una obligación de tener espacios de arte donde se deje un testimonio muy vivo, muy cotidiano, podríamos decir, para no crear la idea esa mítica del escritor lejanísimo, sino precisamente para acercarlo y para ver de dónde nace aquello que escribe. Historias que hicieron nacer novelas, cosas que a la gente le resulten familiares, amigables, interesantes. En un país como el nuestro, donde se dice que el nivel de lectura es bajito, ¿se puede vivir de la literatura? Yo creo que sí, que en general es muy difícil vivir de la literatura. Y yo creo que la mayoría de los escritores no esperamos vivir de la literatura. Hay un momento de la vida, cuando ya somos viejos y tenemos muchos libros y nos llegan unas ciertas regalías,
Digamos, eso ayuda a la supervivencia. Pero además a mí me parece que es bueno que el escritor no esté dedicado 100% a escribir. No sé si estoy equivocada, pero me parece que ir a la academia o tener trabajos de otra índole, pues propician un encuentro con el mundo y con los demás, que es enriquecedor. No estar tan encerrados y tan aislados de la realidad cotidiana, ¿no? Ideal sí que los escritores pudiéramos vivir todos, digamos, decorosamente, solo con la literatura, ¿no? Que la literatura fuera, digamos, un trabajo digno, pero a eso creo que sumarle otros pequeños trabajos es una buena idea para un escritor. La vida nos escamotea el espectáculo de nuestro funeral. ¿Qué habría sentido Daniel si hubiera presenciado la multitud conmovida que convocó su muerte? ¿Cuánta rabia se habría acumulado en él al ver que su secreto había sido descubierto? Y esa foto que elegimos y enmarcamos, donde sonríe con coquetería, como si al frente estuviera una mujer encantadora, ¿le gustaría? ¿Habría estado de acuerdo con las obras exhibidas? ¿Qué habría pensado él, que tanto desconfiaba de su talento, si hubiera oído hablar a sus profesoras con tanto fervor de su arte, a sus compañeros de su inteligencia y su capacidad creativa? Tal vez habría dicho, ¡qué oso! Como la vez que le conté por teléfono que sus antiguos alumnos de bachillerato, a los que dicté una charla el día del idioma, aplaudieron espontáneamente cuando oyeron su nombre. ¡Qué oso! Pero esa lucubración que habría sentido, que habría pensado, no pasa de ser una reflexión sensiblera, pues la conjugación verbal habría resulta baladí, referida a los muertos. Piedad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, es un placer que estos espacios estén propiciándose. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Arnoldo Mutis, soy periodista y creador de contenidos. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Señal Literaria. Bueno, lo que más me llama la atención de Señal Literaria es que me trae los escritores a la casa, porque pienso que los escritores, después de su literatura, lo más llamativo e interesante y valioso que tienen es su habla, su conversación. He tenido la oportunidad de ver varios capítulos, pero bueno, los que más recuerdo en este momento, que me han dejado una impresión más grata, son los de Pilar Quintana, que es una escritora que estoy empezando a leer, no lo había hecho antes. En fin, también vi el de Ricardo Silva Romero y vi también el de Patricia Lara, que recuerde en este momento. Yo escribo novelas para entender cosas que no entendía antes, ¿no? Una novela es una gran pregunta que uno se hace. Uno al terminar de leer una novela y desde luego al terminar de escribirla, sabe algo que no sabía antes. Ahí ha echado un poco de luz sobre algo que antes era completamente oscuro. Entre los escritores que me gustaría ver en el programa, pues me atrevo a sugerir a Juan Gabriel Vázquez, porque es un escritor que ha impactado no solamente las letras colombianas, sino que también se ha vuelto famoso a nivel internacional, muy admirado. También me encantaría ver a Fanny Buitrago, que es una integrante de la llamada generación perdida de la literatura colombiana, y sobre todo que evocara la época de los años
60 y 70 que ella vivió intensamente junto con sus compañeros de generación. Se me viene a la mente Alejandro Moreno, un joven escritor de 20 y tantos años, quien mereció un premio hace poco con su libro de cuentos El sentido del orden. Es un libro bien interesante, entonces me gustaría que él también estuviera allí en el estudio ampliando un poco cómo llegó a esta obra, pues que habla de una gran madurez a pesar de su corta edad. Una autora con mucho por decir que cualquier lector se sentirá complacido en frecuentar. En cuanto a contenidos similares en la televisión colombiana, me parece que estos se han vuelto más del interés de la televisión pública que de la privada. Otros que recuerde del pasado, pues sí, estoy en la obligación de recordar a Palabra Mayor, que es un programa en el que además participé, tengo que decirlo. Fue creado y dirigido por R.H. Moreno Durán, una fallecida gloria de las letras colombianas. Fue un programa de alcance continental. Es realmente un verdadero patrimonio, pues no solamente de la televisión, sino de las letras, que hace poco, afortunadamente, RTVC restauró y lo puso a la disposición, pues, de los amantes de la literatura. Yo no soy un escritor, hay escritores que tienen la felicidad o la virtud de levantarse, bañarse cuando se bañan, y escritores que no se bañan, y después escribir hasta el mediodía. Sí. Como una disciplina fija, digamos. Sí, como quien va a la oficina, ¿no? Yo no estoy en esa categoría. Sí. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer qué hay detrás de la serie Señal Literaria y por ese motivo hemos invitado al programa a Eric Duncan, su director y presentador. Eric, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿En qué consiste la serie Señal Literaria? Hasta la fecha, ¿cuáles escritores han sido invitados? Bueno, pues Señal Literaria es un espacio pensado en el lector, no, en todos esos lectores anónimos que están recorriendo las calles del país y que son en realidad el corazón del oficio literario. Hasta ahora han pasado por nuestro programa Piedad Bonet, Pilar Quintana, Óscar Pantoja, Ricardo Silva Romero, Cristian Valencia, Patricia Lara, Javier Ortiz Cassiani y un homenaje muy especial que viene para Alfredo Molano. ¿A qué público va dirigido esta serie y qué legado espera dejar? Bueno, sí, el público al que va dirigida la serie como tal, obviamente son todos los lectores anónimos que están por ahí recorriendo todas las calles, pero no solo eso, sino básicamente también todas las personas que han sentido curiosidad alguna vez por un libro, por coger cualquier tipo de libro que tengan una estantería en su casa o un libro en la mesita de noche, básicamente ellos. Y el legado que piensa dejar esta serie, yo estoy seguro que con el tiempo se va a convertir en un archivo audiovisual muy importante en el que quedará registro del paso de todos estos autores que están sonando en este momento, los que ya están consagrados y los que están en proceso de consagrarse. ¿Cómo se eligen los invitados? Bueno, en realidad es que la obra de todos estos autores tiene un trasfondo social y humano muy denso, ¿no? Yo los he leído a la mayoría, a Piedad, a Pilar, a Ricardo Silva, a Javier, y he encontrado que son autores que tienen mucho para contarnos. Entonces, pues básicamente hago una selección y luego con el comité editorial nos encargamos de contactarlos a cada uno. ¿Cómo se hace la investigación para preparar una entrevista con un escritor? Bueno, pues la investigación para cada entrevista es un proceso que pasa necesariamente por la lectura de los libros, de la mayoría de libros que pueda de cada autor, de los libros que se hacen mención en el programa como tal y de la revisión de las reseñas, entrevistas, conversaciones que haya por ahí colgadas y circulando en el vasto mundo de la red de cada autor. ¿Por qué piensa usted que son escasos los espacios para hablar de literatura en la televisión? Bueno, pues básicamente lo que pienso es que los canales están regidos por otras dinámicas, ¿no? Apresurados un poco por el rating y por la ganancia, y creo que estos espacios consagrados a la conversación lenta, a la lectura, a la literatura, son un oasis en medio de un desierto muy espeso, por decirlo así. Entonces creo que es una reivindicación de la televisión pública y algo que le hacía mucha falta a los lectores en todo el país.
libros me han dado todo en la vida. O sea, yo soy librero las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Soy librero como soy ser humano. Eric, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Gracias por la invitación aquí a este bonito programa. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de televisión y literatura. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.